Bien, vamos a cambiar de tema porque hace 20 años, 20 nomás, el Instituto Nacional se encontraba entre los 10 mejores colegios del país. Hoy está en el lugar 303 de acuerdo al ranking que se generó a partir de la publicación de los resultados de la prueba PAES 2024. A pesar de este desplome, el ministro de Educación Nicolás Cataldo, que incluso estuvo en mesa central en la radio, aquí es un par de días solamente, defendió a los colegios emblemáticos y afirmó que este examen no busca medir la calidad de educación. ¿Es tan así? Lo conversamos con la investigadora de Idea País, Francisca Figueroa. ¿Cómo está? Hola Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hace un par de horas, entiendo que ayer incluso estuvo el ministro Cataldo aquí en T13 Radio y sentenció esta frase, que finalmente la prueba PAES no terminaba midiendo la calidad de la educación, pero parece ser un dato concreto y real el que muestra el deterioro de la educación pública, y particularmente el Instituto Nacional, lo hemos cifrado en ese colegio, que ha venido sostenidamente cayendo en el resultado de la prueba de selección universitaria. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en Idea País? Mira, yo creo que acá hay varias cosas. Bueno, en relación primero con las declaraciones del ministro Cataldo, habría que preguntarle qué entiende por calidad, entonces, ¿cierto? Porque las últimas reformas, por lo visto, no han apuntado en esa dirección y por lo tanto también hay que exigir explicaciones. Nosotros en Idea País vemos que el problema de los liceos emblemáticos tiene distintas causas. Es cierto que no podemos atribuirle la caída exclusivamente a las últimas reformas, que particularmente la ley de inclusión, ¿cierto? Porque previamente ya se había instalado un discurso contra el mérito y los liceos emblemáticos, y particularmente el Instituto Nacional, tenían un proyecto educativo de alto rendimiento, donde el mérito, donde el esfuerzo era crucial. Por lo tanto, instalar un discurso en el que tú dices, no es tu esfuerzo, sino que es el lugar de donde vienes, es el capital cultural, mina este proyecto, y por lo más resultó ser falso. O sea, hoy el CEP tiene un estudio que muestra que hoy hay un porcentaje mayor de familias de un mayor nivel socioeconómico que lo que era antes. Entonces, también se instala un discurso a partir de premisas falsas. Y por otro lado, también la violencia. La violencia destruyó estos liceos, y la verdad es que acá pienso que se tiene que hacer un mea culpa político, porque se usó a los alumnos, en vez de frenar las manifestaciones de violencia, se los usó validando de que en realidad se necesitaba reformar al sistema, y sin duda el sistema necesitaba mejoras, pero todas las reformas que se hicieron no apuntaron a la calidad, a mejorar los liceos que no estaban logrando los buenos resultados, sino que por el contrario se termina destruyendo los liceos que eran la posibilidad que daban posibilidad de verdadera movilidad social. Una de las cosas que ha estado en el debate a partir de los resultados de la prueba PAES es efectivamente el hecho que hay un deterioro en los liceos emblemáticos, los llamados liceos emblemáticos, donde hace décadas se formaba la élite. Y la élite no hablo desde la élite desde la perspectiva socioeconómica, sino que la élite de nuestro país en términos educativos, de esfuerzo y un montón de cosas más. Cuando comenzaron las movilizaciones estudiantiles, por allá por la Revolución Pingüina, los movimientos de los pingüinos, se hablaba mucho del acceso, de la equidad, pero se perdió el foco precisamente en la calidad de la educación. Y en ese momento ya comenzaron a forjarse los líderes que hoy nos gobiernan, donde precisamente lo que más se buscaba, más que la calidad, era el acceso, la equidad. Y de hecho, el ministro Cataldo, en esa entrevista que yo le menciono, también habla de que los puntajes nacionales de la prueba PAES 2024 están repartidos. Es decir, que no se concentran en ciertos colegios de élite, en los que caía, por supuesto, también el Instituto Nacional y otros emblemáticos. Se puso demasiado el foco en eso, precisamente, en equiparar el acceso más que en la calidad, y la llevo de inmediato también, Francisca, a otra frase que fue icónica en ese debate, en el quitar los patines. Sí, exactamente. A ver, yo creo que puede ser que haya sido, que se haya puesto una mirada en el acceso, pero en un acceso mal entendido, porque si lo que se quería era disminuir las brechas,
¿cierto? Y pensar, por ejemplo, que todas las personas tuviesen mayores posibilidades de acceder a la educación superior o de acceder a un mejor futuro, la mirada tenía que ponerse en el aprendizaje de los niños, y no en otro tipo de consigna. Todas las reformas de la ley de inclusión y también la desmunicipalización se hizo en base a consignas sin evidencia, o sea, se hizo para terminar el lucro, el copago y la selección, y que son medidas que podrían haberse analizado, pero uno no hace reformas estructurales sin evidencia y sin priorizar lo fundamental en la educación, que es que los niños aprendan. Eso por un lado. Y por otro, creo que lo más grave que está pasando es que estamos aumentando las brechas, o sea, por no poner el foco, por ejemplo, en el acceso a la educación parvularia, por no poner el foco en que la educación escolar sea mejor para todos, nos estamos quedando con que el acceso a la educación superior va a ser solamente para aquellos más privilegiados, donde además estamos poniendo todos nuestros recursos, ¿cierto? Sabemos que no solo tenemos gratuidad universitaria, sino que además actualmente hay un proyecto de ley que pretende reemplazar el CAE por el FES, que va a ser más difícil ese acceso, sobre todo porque no se están poniendo los recursos donde se necesitan. Bueno, y así también hemos visto cómo ideológicamente se han rechazado proyectos tan emblemáticos como la obligatoriedad de los primeros años de formación escolar. Y el foco también se ha puesto mucho, bueno, llorar sobre la leche derramada probablemente sea muy fácil hoy, pero efectivamente hubo varios hitos que marcaron probablemente también el escenario que estamos viviendo hoy día. Y una de las cosas que también, además de la ley de inclusión, que se debatió mucho era la educación universitaria. El acceso a la educación universitaria más que la calidad en los colegios, y muchos dicen que el foco de nuestro país se equivocó, porque primeramente se tiene que reforzar la educación en los primeros años, en la primera etapa escolar, que es ahí donde está la pelea, porque ahí se ponen los cimientos finalmente de la educación superior. Pero hemos estado durante todos estos años debatiendo más sobre el acceso, sobre la equidad, más que la calidad, y también en el foco universitario durante los últimos años. Exactamente, tú tienes toda la razón. Y a pesar de que se ha debatido, ¿cierto?, de que el ministro Izaguirre en su momento se equivocó en la frase de bajar de los patines, la verdad es que vemos que eso fue lo que se hizo. No podemos seguir pensando en un acceso a la educación superior si no tenemos los conocimientos básicos, ¿cierto? No se trata solamente de lo que muestra la PAES, sino que también las pruebas estandarizadas internacionales están mostrando que el PIAC, por ejemplo, que mide las competencias adultas, que los adultos no tienen las competencias básicas, un 44%. Entonces, claramente hemos errado en el foco y sin ningún mea culpa. No puede ser que nuestras prioridades sigan siendo educación superior y no educación parvularia y escolar. Claro, seguimos hablando, por ejemplo, ahora del fin del CAE, o del cambio del sistema también de financiamiento de la educación superior. ¿Qué hacer cuando no hay mea culpa, cuando no hay nadie que se haga cargo finalmente de la realidad que estamos viviendo hoy? El fin de semana hubo una columna demoledora de Ascanio Cavallo también en el diario La Tercera. ¿Quién se hace responsable? Y más allá de hacerse responsable, ¿qué se hace hoy con el problema que tenemos? Mira, yo creo que realmente el foco tiene que cambiar. O sea, lo que nosotros necesitamos es saber cómo un niño va a aprender mejor, para que ese niño aprenda mejor, para que tenga las oportunidades de salir adelante, para que el mérito realmente y el esfuerzo sean una posibilidad. Porque es cierto que quienes tienen mayor capital cultural tienen más posibilidades, eso es un hecho. Lo que pasa es que la responsabilidad de nosotros, de las políticas públicas, y de quienes nos gobiernan es dar mayores oportunidades a todos, y la evidencia muestra que el foco tiene que estar entonces en nivelar desde los primeros años, desde la educación parvularia, incluso desde antes. Hay investigaciones que muestran que incluso desde que la madre está embarazada, ¿cierto?, hay que poner todos los esfuerzos para nivelar todas las posibilidades que pueda tener esa persona. Entonces, acá hay que hacer como un cambio de switch, ¿cierto? Pero no con contrarreformas estructurales, ya no más cosas estructurales. Ya leía que el ministro Cataldo sigue hablando de que estos son problemas estructurales, la falta de puntajes nacionales del Instituto Nacional.
Pero no necesitamos eso, necesitamos enfocarnos en la sala de clase, en la relación que tiene el alumno con el profesor, cómo lograr tener mejores profesores, cómo lograr que todos esos alumnos que nosotros queremos en las escuelas, que asistan, que logren mejores resultados en sus conocimientos, finalmente que aprendan. Y ahí es donde las políticas públicas tienen que actuar. Bueno, y solamente para poner en contexto además esto del debate y hacer cuando uno tiene que revisar, por supuesto, parte de la historia, en 2021 se rechazó la obligatoriedad del kinder por parte de los parlamentarios que hoy día la mayoría son gobierno. Y en esa oportunidad se perdió una oportunidad tremenda de establecer además equidad y por supuesto también acceso a la educación ahí, donde más se necesita, que precisamente es la etapa inicial de la educación de nuestros niños. Queremos agradecerle mucho el haber conversado con nosotros esta mañana, Francisca Figueroa, bueno, además investigadora de Idea País. Muy amable, que tenga buen día. Muchas gracias, Cristina. Que estés muy bien.